Hola, esta es una microclase sobre el impacto de la dictadura militar en Chile, en la cual expondré algunos datos históricos que yo considero relevantes para poder ver cuáles son realmente el impacto que dejó la dictadura militar acá y podríamos decir la herencia que dejó la dictadura, pero vamos más en fondo. Bueno, sin duda el golpe de Estado del año 1973, el 11 de septiembre, por parte de las Fuerzas Armadas comandadas por el general Augusto Pinochet, cambió la normalidad política del país, moldeándola de una forma distinta en el ámbito social, cultural, en los años 70 y 80 y, por qué no, 90, 2000 y hasta la actualidad. Este golpe de Estado fue una manera abrupta y violenta de la cual ya se había dicho que podría haber pasado en ese entonces. Entonces, las causas por las cuales se hizo este golpe militar fue la inflación, la inestabilidad económica, el surgimiento de grupos paramilitares, tanto de izquierda, tanto de derecha, la intervención de la CIA en asuntos políticos, el avance del comunismo, la experiencia cubana de la Revolución Cubana y también, ¿por qué no?, también nombrar la influencia de los militares en la Escuela de la América, en donde se adoctrinó a estas personas con ciertas formas de tortura y que ya vamos a ver más adelante. Bueno, como ya he dicho, el golpe militar cambió de forma drástica la realidad de Chile en estos años, dejando suspendida la constitución del año 25 para así eliminar el Estado de Derecho y también eh, dejar sin atribuciones al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Ejecutivo, tomando todas estas atribuciones el gobierno militar. Bueno, una de las herencias que dejó la dictadura, sin duda, es la constitución del año 1980, en la cual en su esencia y en su transformación hasta nuestros días, que se le han hecho hartas modificaciones, cambiaron la regla del juego entre el Estado y los sujetos. Bueno, como ya había dicho, uno de estos legados que dejó la Constitución del año 1980 es el llamado modelo económico, el neoliberalismo, que en simples palabras, en la síntesis, eh, en la apertura económica del país hacia nuevos mercados exteriores, la intervención del Estado en la economía favoreciendo a los sectores privados. De esta forma el gasto público queda en un segundo plano y se favorece al sector privado, generando más instancias para la inversión extranjera en el país. De esta forma, estas ideas liberales, neoliberales, fueron traídas desde Estados Unidos, los llamados Chicago Boys, y uno de los máximos ideólogos fue Milton Friedman, en el cual él acuñó una frase que es el llamado milagro de Chile, en la cual esta frase fue acuñada para denominar el boom económico que tuvo la economía chilena, de la cual en los años 80 no se mostró muy bien, ya que hubo una crisis que perjudicó a la economía de una forma muy potente, que casi en el año 1982 cayó el PIB nacional hacia un 13%, nunca antes registrado aquí en el país, y una tasa de desempleo de un 20%. Bueno, otra cosa importante de mencionar en el contexto de la dictadura militar es que se ejecutaron una serie de violaciones hacia los derechos humanos, en las cuales se estiman, según el informe Valech, que unas 40.000 personas fueron víctimas directas de torturas y crímenes de lesa humanidad, y unas 200.000 personas se exiliaron hacia el extranjero por sus ideologías políticas. Además de ese número, hay unas 3.000 personas que fueron ejecutadas por la acción de las Fuerzas Armadas de forma directa. Entonces, entre ellos también hay detenidos desaparecidos que hasta el día de hoy no se conoce su paradero. Bueno, todo este panorama que se generó, el ambiente que había en los años 80, 70, era un panorama de incertidumbre, un panorama de una fuerte crisis social, una fuerte llaga en las personas, en la sociedad misma,
en la cual se registraron un montón de protestas en los años 80, pese a la gran represión que existía. Llevó a una movilización de una gran cantidad de personas opositoras al régimen militar. Esto organizó a distintos sectores de la sociedad a integrarse a alianzas políticas detractoras de la dictadura militar para poder organizarse, ya que estaban prohibidas las secciones de izquierda en dictadura. Entonces todo esto, este malestar social llevó a esta serie de protestas y al plebiscito del año 1989, en donde se, se puso en disputa el hecho de seguir con la dictadura o no. Entonces ganó el no y se paró la dictadura en el año 1989. Pero este no fue el fin de la dictadura, sino que esta vuelta a la democracia se puede interpretar como una salida de la dictadura militar, pese a que en los cargos públicos aún habían militares, hasta los llamados senadores designados, pero esto paradójicamente se mantiene el marco constitucional que a través de distintas reformas en el año 2000 fue modificada, pero sin alterar su esencia, el neoliberalismo, sin modificar esto porque el modelo sí estaba entregando buenos resultados económicamente para el país. Bueno, como ya saben, el debate de la actualidad es el cambio de la constitución política. Debido a las protestas fuertes que hubieron el año 2019, el año pasado, se puso en tela de juicio el rol del Estado frente a las políticas públicas, en donde se cuestiona el rol de las AFP que fueron creadas en dictadura, eh, el rol de la educación del Estado, que existe una educación privada y una educación pública, en las cuales la educación pública tiene varias deficiencias respecto a la privada. También asimismo en el ámbito de la salud, donde también existe una salud privada y una salud pública. Y también se generó un movimiento de personas que estaban tomándose terrenos para tener un lugar donde vivir en cuanto a las viviendas y los derechos y servicios que los chilenos también estaban reclamando. Derechos y servicios que están privatizados por lo demás. El agua, un, un debate muy grande que hay sobre la privatización del agua. Bueno, como ya había dicho, la dictadura militar sin dudas dejó una gran cicatriz en el ADN de los chilenos. Es un tema de disputa, de enfrentación, que hoy en día sí es preciso mencionar que existe una gran desigualdad entre los chilenos que se contradice con los altos niveles de desarrollo económico en los cuales el país se encuentra, muy por arriba de otros países latinoamericanos por lo demás. Bueno, también no sé si es un impacto, pero más que nada es una lección, es la violación sistemática de los derechos humanos, donde nos deja una gran lección que si una persona piensa distinto no es motivo de asesinarlas o desaparecerlas. Eh, bueno, se torturó, se persiguió y se ejecutó a personas, como ya lo había dicho, por pensar distinto, tener ideas políticas distintas. La prensa fue censurada, las ideas políticas también. Cuestión que hoy en día para nosotros es algo que no debe pasar porque lo tenemos más que claro que es parte de nuestros derechos y el Estado debe respetar y hacer valer estas condiciones para que el Estado de Derecho funcione correctamente. Entonces aquí yo hago una reflexión. ¿Se podría entonces hablar de un legado de la dictadura? Es posible, ya que sin el golpe militar no podríamos imaginar el país como está hoy en día. Nuestra realidad social se debe a la constitución del año 1980, se debe a las políticas neoliberales, por eso nosotros tenemos hartos beneficios como también un montón de desigualdades. Y este debate está abierto. Hay gente que dice que Chile es un país próspero debido a la dictadura militar. Otros dicen que no, porque es solo esta prosperidad le pertenece a algunos grupos económicos pequeños que concentran la riqueza. Pero el hecho concreto es que se están ejecutando cambios. El sistema de pensiones es cuestionado, ahora se puede sacar un 10%, como lo habíamos dicho. Como está el debate, se había dicho hoy en día. El sistema
la educación también se propone avanzar hacia una gratuidad universal y que no permitir que sea un bien de mercado. Y también se espera reforzar el sistema público de salud. Y el modelo económico implantado también es cuestionado también por la forma de que tiene su relación con la naturaleza. Bueno, y eso, la ciudadanía ha demostrado gran interés en cambiar la constitución y, y eso sería la clase y ojalá que les haya gustado, una micro clase. Muchas gracias.